Fuertes saludos a todos, es un placer presentarles nuestro proyecto, el software para compresión de Hoffman. Este trabajo surge de la Universidad Privada del Norte y busca responder a una doble problemática en la ingeniería de sistemas. El desafío central que abordamos es la redundancia de datos, un problema crónico que desperdicia recursos valiosos. La literatura demuestra que el manejo ineficiente de datos compromete el ancho de banda en aplicaciones de streaming y agota la capacidad de almacenamiento. El algoritmo de Hoffman emerge como una solución canónica a esa ineficiencia, ofreciendo un método de compresión sin pérdidas, burst-less, basado en la frecuencia estadística de los símbolos. Nuestra investigación bibliográfica corroboró su pertinencia, examinando su aplicación en hardware como compresión de imágenes telemétricas, como transmisión de datos mediante Wi-Fi, tecnología de comunicación inalámbrica que utiliza la luz visible, generalmente LEDs, para transmitir datos. Definimos el perfil de usuario como el estudiante de ciclos iniciales de ingeniería de sistemas de la UPN, cursando asignaturas como estructura de datos o matemática discreta. Estos estudiantes experimentan una brecha entre la abstracción del árbol binario y su materialización práctica en la tabla de códigos de compresión. El software busca clasificar por qué un carácter como A se codifica de una manera específica y no de otra. El estudiante desea una visualización directa e interactiva, ingresar un texto y observar instantáneamente las tablas de frecuencias, los códigos binarios resultantes y las métricas de eficiencia. Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo puede la implementación de un visualizador del algoritmo de Hoffman en C#, fundamentado en un análisis de sus variantes teóricas, servir como una herramienta pedagógica eficaz para clarificar los conceptos de comprensión sin pérdida? Gracias, compañero, por el paso. En mi caso voy a hablar sobre los mapas de valor. Nuestra solución, una aplicación de escritorio interactiva en C#, está diseñada para generar beneficios tangibles en el proceso de aprendizaje, cerrando la brecha mencionada por el compañero Derian. La herramienta permite al estudiante observar la transición de un principio teórico abstracto a una implementación funcional. Proporciona retroalimentación inmediata, visualizando los resultados codificados, decodificados y la tasa de compresión. Esto se complementa con una tabla de códigos clara que ilustra la correlación entre la frecuencia de un carácter y la longitud de su código asignado. Ahora paso con la generación de ideas e hipótesis. Elegimos la compresión de Hoffman entre tres propuestas iniciales: organizador enario y simulación de control de versión, porque cumplía integralmente con los objetivos pedagógicos, uso de árboles binarios, algoritmos voraces, y a la vez posee una relevancia crítica en la ingeniería de sistemas. Nuestra hipótesis de trabajo para validar el proyecto es el uso de aplicación de escritorio diseñada para exponer gráficamente las métricas de ahorro y códigos binarios que catalizará una comprensión superior en el estudiante sobre la eficiencia de la mecánica operativa de un algoritmo voraz tipo Hoffman. Ahora paso con el producto mínimo viable, el PMV. Nuestro producto mínimo viable se concibe como una aplicación de escritorio en C#. El flujo operativo es simple pero efectivo. El usuario introduce el texto original y al iniciar el botón principal se invoca la clase Hoffman Tree, que encapsula toda la secuencia algorítmica, el cálculo de frecuencias, la construcción del árbol binario y la generación final de la tabla de código. Ahora paso con la validación de PMV. Los resultados se muestran bifurcados, un campo con la cadena de bits codificada y otro del texto original reconstruido, confirmando la naturaleza sin pérdida de la compresión. El aporte didáctico principal reside en la cuadrícula de datos que desglosa para cada carácter el código, su frecuencia y la longitud original, 8 bits por axis, y la nueva longitud Hoffman, permitiendo calcular el ahorro de bits. Finalmente, el título de la ventana muestra dinámicamente el ratio de compresión total y el porcentaje de reducción de espacio almacenado. De paso a mi compañero. Diseño de la solución, estructura interna. El diseño de la solución adopta una segmentación lógica tripartita alineada con los estándares de ingeniería de software contemporánea. Entidad de modelo. La clase NodeHuman. Esta clase establece el andamiaje de datos. Modela la naturaleza recursiva de un nodo de árbol binario, administrando propiedades como carácter y frecuencia, y referencias a los descendientes izquierdo y derecho. Componente lógico. HumanTree.css. Esta clase constituye el núcleo
núcleo operativo y aglutina la implementación central del algoritmo. El proceso se inicia desde su constructor y provee la interfaz pública como métodos clave como codificar y decodificar, además de las mecánicas algorítmicas fundamentales como calcular frecuencias y construir su árbol. For 1.cs actúa como el frontend o fachada. Su función de este es tomar la entrada del usuario, activar el procesamiento instanciando Human Tree, recoger los resultados y distribuirlos a los controles visuales, como el texto codificado y la tabla de código. El evento del botón comprimir y decodificar es el punto de enlace entre la vista y la lógica de etapas algorítmicas. El algoritmo de Human se desarrolla en 4 etapas matemáticas. Etapa 1, análisis de frecuencia. Se determina la frecuencia absoluta de cada símbolo único en noción del árbol binario óptimo. Mediante un algoritmo voraz, los dos nodos con las frecuencias más pequeñas, frecuencia 1 y frecuencia 2, se fusionan en un nuevo nodo padre, cuya frecuencia es la suma de sus hijos en acción de código. Se recorre el árbol desde la raíz. El movimiento al hijo izquierdo concatena el bit 0 y al derecho el bit 1, garantizando la propiedad prefijo en cálculos de ahorro y eficiencia. Se compara el costo original, longitud del mensaje, por 8 bits con el costo codificado, que es la suma de la frecuencia de cada símbolo por la longitud de su código. El ratio de comprensión es el cociente entre los bits codificados totales y los bits originales totales. Ejemplo práctico de la comprensión de la palabra hola. Del paso 1 a 3 podemos ver cómo se definen las frecuencias y los códigos. Teniendo 4 caracteres distintos, se define una frecuencia de 1 para cada uno. Esto traducido a Hoffman vendría a ser 00, 01, 10 y 11. Luego vamos a comparar el ahorro de bits originales de 32, mientras tenemos los bits codificados solo 8, con un ratio de comprensión de 8 entre 32 de 0.20. Para tener más claridad dentro de qué es lo que pasa en los pasos 1 al 3, tenemos acá una representación gráfica del recorrido. En este caso, debido a que hola tiene 4 caracteres distintos, todos tienen la misma probabilidad de aparecer de 1. Aquí traemos la teoría de que el código de Hoffman es un código binario de longitud fija, 2 bits por carácter. Entonces empezamos definiendo la raíz, que tiene un peso de 4, y empezamos siempre por la izquierda, definiendo el 0. Dividimos este peso de 4 en 2, así que trabajamos con H y O dándole un peso de 2, y esto lo vamos a dividir. Empezamos con la izquierda definiendo 00 para H, luego vamos a la derecha definiendo 01 para O, y luego vamos a al siguiente subárbol que está hacia la derecha, que vendría a ser LA, los caracteres restantes, y este subárbol tiene peso 1, entonces ahora nos vamos a L para definir 1, 0, y luego nos vamos a A para definir 1, 1. Hola a todos, mi nombre es Jefferson y a continuación les voy a explicar de manera más detallada la validación, los resultados y las conclusiones finales que nosotros tuvimos con nuestro proyecto de software educativo. Para empezar, nosotros realizamos una validación inicial, el cual se hizo con un prototipo funcional. Sin embargo, cuando la probábamos con estudiantes, recibíamos un feedback crítico. El problema era que, aunque era funcional, la interfaz era muy básica, poco amigable y, lo más importante, no aportaba un valor educativo real. El estudiante no entendía por qué el algoritmo ahorraba espacio. Por lo tanto, basándonos en todos estos problemas, nosotros en conjunto realizamos una retroalimentación, en el cual desarrollamos 2 mejoras clave para nosotros poder implementarlas en nuestra versión final. En primer lugar, mejoramos la tabla de códigos. Ya no solo mostraba el código, sino que ahora añadíamos columnas esenciales como la frecuencia, las bits originales y el ahorro de bits. Y gracias a esto, el usuario ahora puede visualizar el contexto más completo y entender por qué el algoritmo es eficiente. En segundo lugar, nosotros atacamos la interfaz. Reemplazamos el diseño antiguo y anticuado de Windows Phone e implementamos la librería Material Skin. Como resultado, logramos una interfaz moderna, limpia y mucho más amigable, que realmente invitaba al usuario a la interacción. Y como resultado, agarramos nuestro producto final y lo dimos a 2 estudiantes, el cual lo usaron como una prueba piloto. Y las conclusiones fueron realmente satisfactorias, ya que
nuestra herramienta realmente ayudó a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. En conclusión, nosotros tenemos una propuesta única, ya que nuestra solución no solo es un compresor de WinRAR, sino que es una herramienta educativa, que a diferencia de otras, la nuestra permite ver paso a paso el proceso, enseñando el código C# de forma práctica y valida la comprensión sin ningún tipo de pérdidas. Para concluir, este proyecto demostró que el algoritmo no debe quedarse con solamente algo abstracto, sino que nuestra aplicación transforma la teoría de Huffman en una experiencia práctica y accesible para todos. Ahora el estudiante puede jugar con nuestra aplicación y sentirse mucho más identificado, porque de esta manera puede practicar de una forma más eficiente. En resumen, despertamos el interés por la lógica detrás de la tecnología y sentamos las bases para seguir innovando en la educación digital. Gracias por su atención, me despido.